del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a estar de pie. Vamos a tomar lectura de la palabra de nuestro Dios. Amén. Un salmo muy conocido, el libro de los Salmos, capítulo 100. Vamos a leer el versículo 3. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 100, verso 3. Vamos a lectura en esta hermosa mañana, en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. A la letra dice de la siguiente manera: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Amén. Vamos a elevar oración en esta mañana para que sea el Señor hablándonos en este glorioso día, para exaltar y glorificar su santo nombre y que su palabra llegue a cada corazón necesitado en este hermoso día. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias, amado Jesús, por esta bella oportunidad que tú nos concedes, soberano Dios, de estar delante de ti, para que seas tú obrando conforme a tu misericordia, a tu verdad. Te ruego, Señor, que seas tú usándome conforme a tu bondad, a tu misericordia, a tu poder, y que tu palabra llegue a cada corazón en esta mañana como un bálsamo al alma sedienta, y que seas tú guiando y dirigiéndonos, que tu palabra sea una luz para guiarnos, que tu palabra sea un pan para alimentarnos, que tu palabra sea el agua que calma la sed en este día, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Dios. Tenga la amabilidad de sentarse, hermanos. Bien, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y quisiera adentrar con una pregunta muy esencial, donde siempre debemos como analizar esta fórmula, porque el texto dice: reconoced que Jehová es Dios. Primero quiero preguntar, ¿qué es reconocer? Muchas veces queremos reconocer, pero nos es difícil reconocer nuestros errores. Es difícil reconocer el triunfo o la derrota de otros. Pero el texto nos está diciendo que debemos reconocer. Reconocer es admitir, es confesar. Eso es reconocer. Amén. El salmista dice: reconoced que Jehová es Dios. Entonces, si partimos de ahí, vamos a ponerle un título a este tema en esta mañana: reconociendo al Todopoderoso. Reconociéndolo. Porque toda la gloria, la honra y la alabanza es para Él. El salmista David dijo: no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Amén. Entonces, cuando este hombre, el salmista, está escribiendo este salmo, está reconociendo algo muy importante o recordando algo que años atrás había sucedido en él. Amén. Si miramos la historia del salmista David, está dando a conocer que no hay otra fórmula más especial, no hay otra fórmula más eficaz que reconocer que somos polvo y darle siempre la alabanza al Rey. Amén. Y darle la alabanza al Rey. Si miramos, según habla el libro de los Salmos, en el capítulo 51, está reconociendo su error. Y comienza diciendo: ten piedad, oh Dios. Así comienza. ¿Alguien está siguiendo la lectura? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Conforme a la multitud de su misericordia, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado siempre está aún delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El hombre actual siempre quiere exaltarse, quiere como elevar su ego, pero nunca queremos reconocer
que hemos fallado, nunca queremos reconocer que tenemos un ser supremo más alto que todas las cosas. Amén. Pero en esta mañana el Señor nos está invitando a que reconozcamos nuestros efectos. Amén. Siempre a lo ancho y largo de la Biblia estamos encontrando estos defectos. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia, según habla el libro de Daniel, en el capítulo 3, de 3 jóvenes que el rey Nabucodonosor quiso amedrantarlos, quiso, en otras palabras, los quiso intimidar, dándole a conocer que solo la solución estaba en el rey Nabucodonosor. Y él le dice a estos jóvenes, se elevó una estatua de oro que él había edificado, y todo al sonar el instrumento de música, todos tenían que doblegar o reconocer a esa estatua que era el Dios de ese momento. Pero habían 3 jóvenes que en su nombre en Babilonia era Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos estaban convencidos y confiados que al único que tenían que reconocer y al único que tenían que darle la gloria era el único rey del universo. Amén. Era él, no a otro. Y cuando el rey dio la orden diciendo que todos se tenían que doblegar ante esa estatua de oro, pero ahí estaban los que señalaban, lo que acusaban. Y cuando sonaron todos los instrumentos de música, estos 3 jóvenes quedaron de pie. Amén. Y al instante llegaron los sátrapas y los gobernantes de ese momento. Le dijeron al rey: vea, estos 3 jóvenes no te respetan, estos 3 jóvenes no te están obedeciendo. Y el rey dijo: ¿y por qué? Porque no se doblegan ante la estatua de oro que has edificado. Y al instante los mandó a llamar diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que vosotros no obedecéis a mi mandato y no te doblegáis ante la estatua de oro que he edificado. Ellos dijeron con voz firme y segura, sin temor a equivocarse, dijeron: es verdad. No vamos a discutir sobre este asunto, porque es verdad y no nos vamos a doblegar. Y el rey otra vez volvió a decirle: bueno, ¿y ahora qué Dios? Como dándose a entender o proclamándose que solo en él estaba la solución en ese momento. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano y del horno de fuego? Ellos, jóvenes confiados, dijeron: al Dios al que nosotros continuamente servimos, Él, solo Él nos va a librar de tu mano y del horno de fuego, oh rey. Y esto enfureció más al rey, como quien dice: vamos a probarlo, a ver si es verdad. Y dio una orden que se calentara 7 veces el horno más de lo acostumbrado. Pero cuando estos jóvenes llegaron a ese lugar, la Biblia dice que se paseaban en el fuego sin sufrir ningún daño. Amén. Sin sufrir ningún daño. Y cuando el rey miró hacia el fondo del foso de aquel horno, hizo una pregunta: ¿cuántos fue lo que echaron al horno? Dijeron 3. Dijo: pero yo veo 4. Es que Dios ha prometido estar con aquel que le teme. La Biblia dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me va a servir, o este me servirá. Y entonces rápidamente los mandó a sacar. Y ahora sí pudo reconocer que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y dio una orden diciendo: todos de aquí en adelante, delante de mi trono, de mi reino, tendrán que temer y adorar al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, porque es el único que tiene toda la autoridad, es el único que tiene todo el poder para dar vida y poderla quitar, porque nuestro Dios vive y vive para siempre.
Qué bueno cuando reconocemos. Este rey tuvo que reconocer que delante de él había otro más poderoso que él. Amén. Y ahora sí, tuvo que dar esa orden en todas las provincias y todos los pueblos de su reinado, que todos debían de temer, escuche bien, de temer y adorar al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Pudo reconocerlo y pudo públicamente confesar que no hay otro como nuestro Dios. Y no lo hay ni lo habrá jamás, porque Él sigue siendo y es y será el Dios de la eternidad. Amén. Entonces, este rey tuvo que dar ese edicto en todo su reinado. Ahora pues, de ahí en adelante, solo se escuchaba alabanzas y adoración a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque hubieron hombres, jóvenes que se pararon en la brecha. No fueron intimidados a través de la amenaza, a través del peligro. Siempre se mantuvieron firmes, confiados que el único que los puede y nos podrá librar es el Dios de la gloria. Hermanos, los invito para que aprendamos a confiar en Dios. Muchas veces escuchamos cualquier ruido y ya estamos temblando. Estamos totalmente amedrentados. Les voy a dar un pequeño testimonio que nos sucedía en la ciudad, en el país de Colombia. Para predicar el evangelio era bastante amedrentado, era bastante amenazado. Pero en ese entonces la orden era que todo aquel que iba al campo a predicar tenía que ser muerto. Y muchos jóvenes de esa época se amedrentaron, decían: yo para allá no voy. Pero vimos jóvenes que nos paramos en la brecha a salir a predicar. Habíamos aproximadamente unos 5 jóvenes que estábamos, como decir, dispuestos a morir por predicar el evangelio. No era cuento, eso estaba dada. Y uno entraba al campo y lo primero que se encontraba eran con la amenaza. Ya lo llamaban, ya lo investigaban de una y otra manera. Pero íbamos confiados que el Dios al que predicábamos, al Dios que nos había enviado a predicar, Él nos iba a guardar. Y después tenían que decir: pero ¿qué tienen esta gente que no le podemos hacer absolutamente nada? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguna arma forjada acampará contra nosotros, porque Dios peleará por nosotros. Debemos de confiar y reconocer que aunque somos débiles, tenemos a un Dios fuerte, porque la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Pero no es nuestra propia fuerza, porque nosotros delante de Dios no somos nada si no estamos en Él, pero con Él lo tenemos todo. Aleluya. Ahora, miramos otro personaje. Cuando aún estaba en agonía de la muerte, estando en agonía de la muerte, no quiso reconocer. No lo quiso reconocer. Cuando estaba Jesús en la cruz, colgado juntamente con 2 ladrones, hubo uno de ellos que le dijo: si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos nosotros también. ¿Verdad que sí? Eso no funciona así. Eso no funciona así. En cambio, el otro que estaba a la derecha tuvo que reconocer. Dijo: nosotros a la verdad estamos pagando lo que hicimos. Eso es hermoso delante de Dios. Porque Pablo dice: si confesamos, si con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén.
Y este hombre dijo: tú no tienes temor, aún estando delante de Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad estamos pagando lo que hicimos, ¿verdad que sí? Pero este no ha hecho ningún mal, porque la Biblia lo declara que él no hizo maldad, ¿o sí? Ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, es y seguirá siendo santo por la eternidad. Amén. Y este hombre tuvo que decir: nosotros sí hemos cometido el error, sí hemos pecado y merecemos lo que estamos pagando. Pero este no ha hecho mal. Y tuvo que decirle al Señor con voz entrecortada y un corazón contrito y humillado. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad que sí? Y el Señor no se hizo esperar. No dijo dentro de tanto tiempo o en el tiempo de la resurrección. No, Él le dijo: hoy vas a estar conmigo. ¿Por qué estuvo? ¿Por qué encontró ese privilegio? ¿Por qué encontró esa oportunidad? Porque pudo reconocer que no hay otro más grande que Él. No hay otro más grande que Él. Y que aún reconociendo, aún sabiendo que era pecador, tenía la oportunidad que Dios lo podía salvar. Le podía dar la oportunidad. Amén. Hermano, hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotras. ¿Sabe por qué le digo que hoy? Porque la Biblia me dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo. Y hoy hemos cometido pecado, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confesar y reconocer que hemos fallado. Amén. Que hemos fallado. Y muchas veces eso es doloroso. Muchas veces no queremos reconocerlo y eso nos lleva a la perdición. Esto le pasó a Herodes cuando no le quiso dar la gloria a Dios. Esto le pasó a mucha gente que no quiso reconocer que había un Dios más grande que ellos. Pero hoy nosotros, hermanos, que estamos aquí, los que están en sus casas escuchando por las redes sociales, les quiero decir: reconózcalo ahí donde está. Reconócelo ahí donde está. Oh, cuán grande es el Señor. Oh, cuán grande es el Señor. Cuando nos humillamos delante de Él, las cosas van a cambiar. Oh, tenemos que entender que tenemos un Dios grande y que si hemos fallado, algo va a pasar en nuestras vidas si lo reconocemos a Él. Porque la Biblia me dice en el libro de Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9, nos está diciendo que, vamos a ver si lo leemos por acá. Primera de Juan capítulo 1, el verso 9. Está diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo a Él. Reconocerlo. Mire, en la Biblia encontramos, según habla el libro de Lucas, capítulo 19, el versículo 1 en adelante, donde habla la historia de Zaqueo. Ese hombre tenía un historial bastante oscuro, un historial bastante tenebroso, pero cuando Jesús se acercó, Él hizo como algo que lo motivó. Y quiso conocer a quién era Jesús. Quería saber quién era Él. Escuchaba de la fama de Jesús y él quiso saber, reconocer. Y como la Biblia menciona que era pequeño de estatura, este hombre recorrió hacia adelante y subió a un árbol de sicómoro
Y fue así que cuando se subió al árbol dijo: de aquí sí lo voy a observar mejor. Y cuando Jesús llegó aquí al árbol y diría: pero ¿cuál de todos los que vienen de la multitud que viene es Jesús? Porque creía que iba diferente a los demás. No, él vino igualito a nosotros. Así dice la Biblia, que así como mis hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. O sea que no era diferente. La única diferencia era que él no hizo pecado ni lo hará jamás. Amén. Pero era igualito a los hombres. Y él diría: pero ¿cuál de todos los que vienen ahí es? Pero la sorpresa fue cuando llegó al pie del árbol. Alguien se paró al pie del árbol y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oh, qué sorpresa tan maravillosa. Y cuando llegó a la casa tuvo un encuentro personal con su Creador. Y cuando llegó Jesús allí dijo: oh, de hoy en adelante voy a ser diferente. De hoy en adelante voy a ser diferente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces fue cuando llegó y dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy, no dijo mañana ni dentro de un año, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque pudo reconocer que había fallado, y el que estaba ahí era el Dios Todopoderoso. Aunque muchos criticaron, Dios, si supiera quién era ese, pero el Señor tuvo que decir: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nos toca a ti y a mí reconocer nuestras fallas, porque sabemos que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así que, hermano y amigo que me escucha en esta mañana, quiero decirte en el nombre de Jesús: si hemos fallado, reconozcamos. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios, está mostrando y dice que el que encubre su pecado no prosperará. No prospera. Pero el que lo confiesa o que lo reconoce alcanzará misericordia. Amén. Ya todos estos ejemplos que hemos colocado en la Biblia son verídicos. Hombres y mujeres que aceptaron su error, pero que confesaron al Dios de la gloria. No hagamos como hizo Judas Iscariote, que cuando cometió el error fue al lugar equivocado. Pero nuestro Dios vive y vive para siempre. Que si nos acercamos a Él, encontramos en Él salvación y vida eterna. Amén. Judas se fue a los sacerdotes y dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos que le dijeron: nosotros no tenemos que ver nada en ese asunto, allá tú. Pero si venimos a Él, si nos acercamos a Él, no vamos como venimos. Vamos a ir diferentes. Vamos a salir diferentes. Pero tenemos que reconocer que Él es el Rey, que Él es el Todopoderoso, que Él es el único Dios en el cielo y en la tierra, y que no hay nada que se esconda de su calor o de su presencia. El salmista dijo: ¿a dónde voy a huir de tu presencia? ¿A dónde miré de tu lugar? Si subiera a los cielos, ahí está Él. Si tomara el ala del alba, ahí está Él. Si ciertamente las tinieblas me cubrirán, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Tenemos que ser transparentes delante de nuestro Dios para alcanzar misericordia de nuestro Dios. Amén. Para alcanzar la misericordia. Entonces, mis hermanos, en esta mañana quiero decirles en el nombre de Jesús: acerquémonos a Dios con un corazón contrito y humillado. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Él nos hizo. No es como la ciencia dice.
No es como los científicos dicen, no, es como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Es como la palabra de Dios nos enseña. Pero tenemos la palabra profética más segura, dijo Pedro, que nos es revelada por el nombre de Jesús. Así que les invito a estar de pie, mis hermanos, en el nombre de Jesús, y reconozcámoslo a Él. Reconozcámoslo a Él. Sé que hemos pasado por momentos difíciles. Sé que ha sido momentos duros, pero también sé que si estamos en Cristo seremos felices en Él. Porque no puede estar triste un corazón que alaba y exalta al Dios de la gloria. Oh, cuando más débil estamos, es cuando más fuerte podemos ser en el nombre de Jesús. Cuando no tenemos fuerza, Él nos la multiplica. Por eso quiero decirte, reconozcamos que no somos nada, pero tenemos la certeza que nos acercamos a Él, seremos fuertes y nos multiplicará las fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en el libro de San Juan capítulo 15, el versículo 5: sin mí nada podéis hacer, pero si nos acercamos a Él, llevaremos fruto de justicia en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bendito y adorado sea el nombre de Jesús. Oh, adóralo a Él, porque Él vive y vive para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.